Sean muy bienvenidos a una nueva edición de su programa devocional Tiempo con Dios, aquí en cgntvlatino.com. Este mes estamos aprendiendo cosas extraordinarias y espero que tu corazón, al igual que el mío, esté llenándose de un deseo, de un hambre por la llenura del Espíritu Santo, por el poder de Dios en nuestra vida, para que la misión del Señor y la voluntad del Señor sea llevada a cabo a través de nosotros. ¿Sabes? Nadie puede sustituir la oración en la experiencia cristiana. Nada ni nadie es más importante que orar y obviamente orar a nuestro Señor. La oración es la que abre las puertas las puertas a las cosas de Dios. Nos permite conocer a Dios y nos permite ser parte de sus planes y de sus propósitos. Así que en este día vamos a ver este mensaje tan hermoso que está aquí en el capítulo 10 de Hechos, en los versículos 17 al 33. Vamos a ver algo importantísimo con respecto a la oración, la dirección, el cumplimiento de la voluntad de Dios. Mi nombre es Roberto Pérez, te saludo con mucho gusto desde Ciudad Juárez, México. Y bueno, vamos a nuestra lectura y regresamos en un instante para poder compartir un poco la reflexión y la aplicación de la palabra de Dios. Hechos 10, 17 al 33. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: He aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: He aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel, de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: Levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró, y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo: Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: Hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora, pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios, para oír todo lo que Dios te ha mandado. Los dos protagonistas de esta historia eran hombres de oración. En oración, Pedro recibe la visión de parte de Dios y la dirección del Espíritu Santo exactamente en el momento en que 3 personas vienen a buscarlo. Él no comprende el significado de la visión, son las primeras palabras que encontramos en la lectura de hoy. Sin embargo, al recibir la visita de estos hombres y explicársele que han sido enviados para que fueran con él, entonces Pedro puede comprender con un poco más, de forma más completa, que esta visión tenía por objeto que él no se resistiera a ir con estos hombres a un lugar a donde un judío normalmente no iría. Pedro no tenía aún un claro entendimiento acerca de que los gentiles también eran parte del evangelio. Posiblemente en su mente estaba esta verdad. Sin embargo, Dios tuvo que trabajar un poco de una forma especial con él para que él pudiera comprender que el plan de él era mucho más grande que lo que Pedro podía entender. Pedro había traspasado una barrera importante cuando había ido a los samaritanos a orar por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Pero la barrera
que él estaba cruzando ahora era mucho mayor y naturalmente que la dirección del Espíritu Santo fue fundamental para que él pudiera salir adelante en este periodo especial de su ministerio y de su vida. Nosotros podemos ver en este pasaje la soberanía del Espíritu Santo, cómo él obra simultáneamente en dos personas. Aunque un ángel del Señor fue el que se le apareció a Cornelio, el pasaje es muy enfático cuando se nos dice que estos hombres que iban a buscar a Pedro habían sido enviados por el Espíritu Santo. Nunca debemos olvidar que Dios es el que obra en todas las situaciones. El ángel que se le apareció a Cornelio había sido enviado por Dios. Quien realmente está detrás de todo lo que está sucediendo es la maravillosa persona del Espíritu Santo, que es, que es la persona de la Trinidad, que está en acción en la tierra a través de la iglesia. El mismo Espíritu Santo había llevado a Pedro hasta Jope, le había usado ahí en la región, incluyendo una resurrección, y Pedro se había quedado ahí para poder atender seguramente la gran cantidad de personas que se habían convertido después de la resurrección de Dorcas. Ahora, Pedro no sabía específicamente lo que iba a suceder, él no sabía aún los detalles, y sorprendentemente parece no saber por qué Dios le está enviando también a la casa de Cornelio, porque cuando él llega ya pregunta. Sin embargo, al obedecer la voz de Dios, él puede comprender claramente por qué Dios le estaba enviando hasta ese lugar. ¿Sabes? Nosotros al ver este pasaje no podemos subestimar cómo nos muestra lo que es la respuesta de Dios a la oración. La oración de Cornelio produjo cosas extraordinarias. No solamente su oración, sino su actitud, sus limosnas, sus ofrendas, el hecho de que era un hombre de un corazón dadivoso y generoso, era un hombre que genuinamente clamaba al Señor y buscaba su presencia. Es algo que nos tiene que hacer meditar enormemente. Nosotros no podemos decir que estamos comprometidos con Dios si no está comprometida toda nuestra vida, incluyendo nuestras finanzas. A veces podemos ser gente de oración, pero cuesta que nos toquen el bolsillo. Pero este era un hombre que se había entregado completamente al Señor, y esto era agradable a los ojos de Dios. Fíjense qué importante. El Señor dice en su palabra que la oración eficaz del justo puede mucho. Siempre que oramos, el Espíritu Santo está en acción. Aunque nosotros no lo podamos ver, la Biblia nos dice que Él intercede por nosotros y que Él nos guía a toda verdad y nos guía también a toda justicia. Dos aspectos que vemos claramente cumplidos en la enseñanza del día de hoy. Los hombres y mujeres de oración son testigos de cosas extraordinarias. No está de más decir en este día que este pasaje claramente nos anima a la búsqueda incesante de Dios en oración, a ser gente que tenga comunión con el Espíritu Santo, a ser gente que busque el rostro de Dios en el nombre de Jesús en oración cada día. Nos recuerda que la oración nunca es en vano, que Dios siempre escucha, que Dios siempre responde, que Dios siempre está atento al clamor de sus santos. El libro de Proverbios dice que la oración de los justos es el gozo del Señor. La oración conecta a las personas que en la voluntad de Dios. Dios, a través de la oración de Pedro y de Cornelio, conecta a estos dos hombres, produce un encuentro divino para el cumplimiento de su voluntad, para el cumplimiento de sus propósitos. Qué cosas tan extraordinarias suceden cuando nosotros oramos. Cuando Pedro llega a casa de Cornelio, encuentra todo preparado para su venida. Está toda su familia, están los amigos más cercanos, y todas estas personas están ávidas de recibir el mensaje que el Señor va a entregar a través de su siervo. Lo que estaba por suceder iba a cambiar la historia del cristianismo, iba a cambiar la historia del evangelio de una forma tremendamente radical, de una forma completa. Más allá de la visión, más allá de la forma sobrenatural que el Señor se manifestó, créeme que el Señor se manifiesta como Él necesita hacerlo. Cuando Él te manifiesta una visión, Él te pondrá también las confirmaciones, y las pondrá muy claramente, no de forma ambigua. De pronto las personas se equivocan y dicen, tuve una visión o tuve un sueño, y son ambiguos. Las comprobaciones a veces son demasiado subjetivas. El Señor, yo quiero decirte que habla con mucha claridad. Cuando Él te da una visión, Él te dará varias confirmaciones de que la visión es del Señor. A medida que nosotros obedecemos, vemos la evidencia, pero te quiero
decir algo, el Señor siempre es claro y certero cuando habla y nunca ambiguo. Cuando oramos y somos gente de la oración, de la búsqueda de Dios, no seremos engañados ni equivocados en cuanto a esto. Es muy importante entender que la visión que el Señor da, que la forma sobrenatural tenía un propósito. Dios estaba abriendo un campo misionero nuevo y es importante que recordemos que cada milagro mencionado en el Evangelio, en el libro de los Hechos a través de Lucas, que cada acontecimiento que Lucas se encarga de registrar aquí en este libro tan espectacular, son especialmente los que abrieron puerta para el Evangelio. Él nos enseña cómo los milagros, cómo las señales, cómo la intervención sobrenatural de Dios tienen gran parte por propósito abrir puerta para el Evangelio, la salvación de mucha gente, el cumplimiento de sus propósitos, el cumplimiento de su voluntad. ¿Qué estamos esperando en este día para comenzar a orar? ¿Qué estás esperando hoy? Te quiero animar en este mismo momento a que dejes a un lado todo lo que estás haciendo, o si no te es posible, mientras estás haciendo lo que estás haciendo, comiences a clamar al Señor. Recuerda que Él te responderá. Recuerda que Él no olvida. Recuerda que Él es nuestro gran Dios, fiel, verdadero y poderoso, y que tu oración y mi oración es el gozo de nuestro Señor. Dios nos responderá con grandes cosas. No dejemos de orar, no desmayemos, porque Dios a los que oran, a los que buscan su rostro, les muestra su gracia y les muestra su favor, y sobre todo ven su poder y pueden ser guiados por el Espíritu Santo. Queridos amigos, que Dios les bendiga grandemente en este día y que el Espíritu del Señor esté con ustedes, inspirándoles, motivándoles, siendo el espíritu de oración en cada uno de nosotros para buscarle incesantemente y que podamos ver extraordinarias respuestas a nuestro clamor al Señor. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana aquí en Tiempo con Dios. Hasta luego.